Hola, ¿qué tal a todos, queridos oyentes de Elecciones Bíblicas Podcast? Bienvenidos a esta publicación de estudio bíblico expositivo. Es para nosotros un gusto darle la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. Seguimos estudiando el Evangelio según San Juan. Y hoy tenemos un capítulo especial, un capítulo lleno de verdades para nuestra vida que nos invitan a hacer más práctica nuestra fe. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios. Estamos en este espacio para aprender y pues es muy grato poder compartir estos minutos. Así es, yo quiero contar una infidencia y es que antes de grabar cada episodio conversamos con Dwight acerca del pasaje. Pues hoy hemos conversado como hora y media, conversaciones de muchos temas sobre este pasaje, así que hemos encontrado o hemos visto algunas verdades que nos motivan a hacer mucho más práctica nuestra vida cristiana y queremos compartirlo con ustedes. Así que esperamos que en los próximos 28, 30 o 32 minutos podamos dejar algo de lo que la Biblia nos ha dejado a nosotros, de lo que este pasaje nos ha dejado a nosotros. Son muchas cosas que hay, pero esperamos dejar algo en nuestros oyentes. Y hablando de eso, Dwight, cuéntenos entonces qué vamos a aprender hoy. Usted lo ha sugerido, esa practicidad, eso tan práctico, tan humano que es el amor. ¿Cómo se puede de verdad demostrar? No hay que poner un letrero, sino mirar al maestro en su demostración de amor. Un ejemplo claro de amor. Yo había pensado que todo el Evangelio de Juan era un evangelio acerca del amor. En ese estudio me he dado cuenta que no, hay otros temas que se repiten mucho como el creer, pero creo que a partir de este pasaje ese creer se vuelve práctico y esa practicidad está en la palabra amor. Juan capítulo 13 vamos a leer hoy y Dwight, cuéntenos en qué versión vamos a leer y adelante con la lectura bíblica. Pues vamos a leerlo en la Reina Valera 2020. Bueno, estrenemos entonces, tenemos nueva versión, una revisión actualizada de Reina Valera 2020. Adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado la hora de pasar de este mundo e ir al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregar a Jesús. Y Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó a la cintura. Luego puso agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba ceñida. Llegó a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿vas a lavarme los pies tú a mí? Respondió Jesús: Lo que estoy haciendo no puedes comprenderlo ahora, pero llegará el momento en que lo entiendas. Pedro le dijo: Jamás permitiré que me laves los pies. Jesús replicó: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo entonces Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Jesús sabía que le iba a entregar y por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después de lavarles los pies, tomó su manto y volviéndose a la mesa les dijo: ¿Comprendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, lo mismo debéis hacer vosotros unos con otros. Os he dado ejemplo para que vosotros obréis como yo he obrado con vosotros. Os aseguro que el siervo no es más importante que su Señor, ni el enviado más que el que le envió. Si sabéis estas cosas y las hacéis, seréis dichosos. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse
la Escritura. El que come pan conmigo se ha puesto en mi contra. Os digo esto antes de que suceda, para que cuando tenga lugar creáis que yo soy. Os aseguro que quien reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho estas cosas, se conmovió profundamente y declaró: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros con perplejidad y se preguntaban a quién se refería. Uno de ellos, a quien Jesús amaba, estaba recostado a su lado, y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara quién era aquel a quien se refería. El discípulo entonces se inclinó sobre el pecho de Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: aquel a quien yo dé el pan mojado, ese es. Entonces lo mojó y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tras el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió con qué propósito le dijo esto. Algunos pensaban que, puesto que Judas tenía la bolsa, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Judas, habiendo tomado el bocado, salió enseguida. Ya era de noche. Después de que Judas salió, Jesús dijo: ahora va a ser glorificado el Hijo del Hombre, y Dios será glorificado en él. Y si Dios se glorifica en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y lo hará enseguida. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, os digo ahora a vosotros, que a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, amaos también los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Le preguntó Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Pedro le preguntó de nuevo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿pondrás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Muchísimas gracias, Dubái, por compartirnos esta lectura bíblica, una narración bastante llamativa, con muchos elementos que en la medida que usted iba leyendo iban saltando en nuestra mente. Estoy seguro que sí, sucedió en mi mente y seguro sucedió en la mente de los oyentes. Un poco de contexto: Jesús ha entrado en el capítulo 12 a Jerusalén. El cierre de ese capítulo está en la glorificación, en cómo la gente sale a recibir a Jesús una vez que han visto que ha resucitado a Lázaro, cómo algunos deciden creer en él de manera encubierta por miedo a los fariseos, por miedo a ser expulsados de la sinagoga, y cómo el autor nos dice que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así que Jesús va a Jerusalén precisamente por la fiesta, y lo que sigue a continuación, el capítulo 13, sucede un día antes de esa fiesta de la Pascua. Aquí encontramos a un Jesús en intimidad con sus discípulos, a un Jesús que está a solas, a un Jesús que está allí en una casa organizando una cena, y la introducción, el versículo 1, funciona como la introducción, nos presenta el tema central de todo el capítulo, y es por eso que hemos elegido hoy para este episodio hablar de todo el capítulo, aunque hay muchos temas aquí, pero creo que el versículo 1 nos indica eso. Jesús sabe que su hora ha llegado. Él sabe que está muy cerca su crucifixión. Y hay una referencia al amor. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hemos encontrado otra referencia en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de allá pasamos a este capítulo 13, donde el narrador nos cuenta que Jesús
había amado a los suyos, a los que estaban en el mundo, y los amó hasta el fin. ¿Cómo le parece, Dubái, esta introducción y cómo nos presenta este texto el tema de todo el capítulo? Pues a ver, me parece que este amar hasta el fin, que algunos traducen de una manera que me gusta más incluso, dice, los amó en extremo, es ilustrativo y es desarrollo de ese pasaje que usted menciona, porque aquel de Juan 3:16 nos dice de tal manera, pero aquí nos dice de cuál manera, ¿sí? Nos anuncia esto, está en lo previo, que Jesús conoce esa hora. Me acuerdo de cómo cuando está previa el acontecimiento de algo, las señales del cielo, las aves, las voces de los animales empiezan a indicarlo. En la erupción del volcán, cuentan quienes estaban en la víspera de la erupción, cómo los animales empiezan a intranquilizarse y a hacer voces y todo en el ambiente como que lo anuncia. Aquí está eso en el ambiente. La cena sabe a final, ¿sí? Las últimas veces que cenarían con Jesús, y esta cena quedó grabada en sus mentes, en sus recuerdos. Muchas cosas que no entendieron ese día y que entendieron después. Queda ese aplazamiento de la comprensión enunciada en varios de los textos leídos. Entonces, precisamente lo que va a suceder, o mejor, lo que sucede en esta cena, se da como una señal de lo que iría a suceder. Creo que su referencia al volcán, estamos hablando del volcán de La Palma, ¿verdad? Así es. Que lleva más de 2 meses de erupción, y precisamente antes de su erupción ya había señales de que algo iba a pasar. Y así como eso se anuncia, aquí Jesús está anunciando: voy a ir a la muerte, pero voy dando algunas señales de qué va a pasar. Estando con sus discípulos, y esa narración me parece que está llena de detalles pequeños que son muy llamativos. Estaban cenando. Jesús ya sabía que el diablo había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Y sabiendo esto, Jesús toma una toalla, se la amarra a la cintura, luego va y toma un lebrillo o una palangana, leyó usted en la versión 2020, que es como ¿cómo decirlo? Un recipiente. Un recipiente con una boca ancha, con agua, y va a lavar los pies a sus discípulos. Los lavaba y luego los secaba con la toalla. Es una imagen absolutamente que hoy la vemos muy bonita. No, qué humildad la de Jesús. Pero movámonos por un momentico a ese lugar, en ese contexto. Y Jesús está haciendo lo que no puede hacer. Lo que un señor de casa no puede hacer. Lo que un maestro no puede hacer, que es lavarle los pies a otras personas. Dubái, ¿qué referencia tiene usted acerca de este acto de lavar los pies y quiénes lo hacían en su época? Lo hacían los esclavos, y el que es señor se está haciendo esclavo. Entonces es muy chocante que además en una cena que tenía un carácter especial, porque era una cena en una fiesta, ¿sí? La Pascua, era días previos a la Pascua, la fiesta nacional, y entonces ver al maestro y señor, que así le decían, y Jesús aquí lo menciona en sus palabras, más en las palabras que lo hemos leído, pues está tomando el papel del esclavo. Esto contradice todo y empieza a chirriar, y vamos a ver que la reacción de Pedro es en ese sentido, ¿no? No, ¿cómo vas a hacer eso? Pues han sido 3 años y medio de ministerio, 3 años de compañía con sus discípulos, seguramente viajes, seguramente han sido milagros, y de un momento a otro Jesús se pone a lavar los pies de sus discípulos. Que eso rompe, diría uno, pero eso rompe con todo lo que ha pasado antes, porque se supone que Jesús debe ir subiendo el nivel, y ya vamos a hablar por qué digo subiendo el nivel, porque en el capítulo 12 Jesús entraba a Jerusalén como un rey, y lo han recibido como un rey. O sea, ¿cómo es posible que
Hace unas horas llegábamos y todo el mundo, Hosana el que viene, y cantaban y recordaban la profecía. ¿Y cómo es que ahorita está haciendo eso? Eso es bajarse de nivel, él debe subir. Pero no, al contrario. Creo que es un ejemplo de amor. Y creo que ya estoy contando el final, pero en eso que queremos en este episodio hacer énfasis, porque creemos que es la verdad bíblica que está para nuestra vida hoy, que estuvo para nosotros y que queremos compartir con nuestros oyentes. La actitud de Pedro manifiesta un poco, ya no lo decía Dwight, esa respuesta directa, ¿no? Como que no, a mí no me venga a lavar los pies, yo no me voy a dejar jamás de esto. Y Jesús le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Otras traducciones dicen, no tendrás herencia, no recibirás la herencia de mi parte, ¿no? Tener parte es hacer compañía, tener un lugar, recibir algo de otro. Recibir la herencia, porque es que en el contexto hebraico, pues la tierra estaba repartida por familias, por tribus, y la parte había sido asignada desde tiempos antiquísimos, muy desde la repartición de las tierras, y entonces el darle a su hijo la parte era darle su terreno, su terruño, y pues está expresado además en varios salmos. Señor, tú eres la porción de mi parte y de mi herencia. ¿Sí? Ese pedazo heredado de parte de Dios. Y Jesús le está diciendo, no te dejas, no tienes parte conmigo, no tienes... Simón lo piensa, entonces dice, no, Señor, lávame los pies, las manos y la cabeza. Y Jesús le dice, no, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y ese vosotros estáis limpios, no sé usted qué opine, pero creo que es una referencia directa a ese ministerio que Jesús ha tenido con ellos, les ha enseñado, ha sido un maestro, ellos han sido sus discípulos y Jesús los ha ido limpiando. ¿Y con qué limpia Jesús? Con su palabra, con su enseñanza. Una tras otra, una verdad tras otra, y Jesús le dice, ustedes están limpios. Qué bueno que eso mismo pudiera decir de nosotros. Me han escuchado mis palabras, las tienen guardadas en su corazón, las practican. Ahorita mismo pienso en ese cierre del Sermón del Monte, que el que escucha y hace es como un hombre prudente que hizo su casa en la roca. Aquí Jesús dice, ustedes están limpios, aunque no todos. Hay un pero ahí, ¿no? Aunque no todos. Y el narrador nos dice, sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo que no todos estaban limpios. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a su mesa. La escena termina así. Están en la cena, Jesús de un momento a otro se levanta, se quita el manto, cambia el manto por una toalla en la cintura, no había cubiertos en esa época, pero permítame la imaginación, deja el cubierto, deja el plato, se toma una palangana, un balde, le lava los pies a los discípulos. Habiendo acabado de hacer esto, recordemos, son 12 discípulos, se los lava a todos. Aquí no dice que a Judas no se los lavó a todos, y eso es muy diciente, uno por uno, que es una actitud de humildad, una actitud muy hermosa, y es una expresión precisamente de amor. Es que la escena se lee corta, no sé usted qué opina de Dwight, pero se lee rápido, pero es una escena que dura tiempo y que tiene un significado profundo. Dura unos minutos, escucho yo allí el chasquido del agua, los pies, el polvo que se retira de quienes estaban allí, ante esa reacción, yo sintiendo el agua digo, uy no, maestro haciendo esto, y luego verlo mojado y regresar al puesto, y entonces es memorable. Me imagino yo como un momento incómodo, ¿no? Como que no, usted no tiene que estar haciendo esto, pero no, él lo sigue haciendo, pero después sienten sus manos en los pies, el agua, o sea, es una escena hermosa, incómoda por un lado, pero hermosa por otro, ¿no? Entonces está allí Jesús en esa tarea. Luego
toma su manto, vuelve a la mesa y les hace una pregunta. ¿Sabéis lo que os he hecho? Entonces, más allá del momento, más allá de la emoción, más allá de la incomodidad o de la alegría o del sentimiento que tuvieran, Jesús les pregunta, ¿saben ustedes lo que les he hecho? Que esa pregunta sigue rondando en nuestra cabeza. ¿Ustedes saben lo que yo les he hecho a ustedes? Esa pregunta está para nosotros hoy también. ¿Ustedes saben qué significa todo lo que yo he hecho por ustedes? Y Jesús repunta, me llaman maestro y señor, y lo hacen bien porque yo lo soy. Pues si yo soy, la lectura correcta, pues si yo soy, y aquí Jesús cambia el orden, el señor y el maestro, pues he lavado sus pies. Y la tarea es que ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros. O sea, eso es una clase práctica, teórico-práctica total. Hay enseñanza, Jesús les ha enseñado 3 años y medio, llega un momento de práctica, Jesús lo hace con ellos y les da una lección. Ustedes deben hacerlo unos a los otros. Y con el reto adicional de hacerlo aún con quien sabe que le está traicionando. Porque usted decía, a todos, pero cuando llegas a lavarle los pies al que sabes que te está traicionando, es un reto. Y más aquí en menos de nada vamos a ver que es un reto que de todas maneras a Jesús le conmueve. Y aquí vemos a un Jesús conmovido por todo, porque son los minutos finales, ¿sí? Ese ambiente que decíamos previo a la erupción de los vecinos de La Palma, ¿sí? Pero aquí es previo a esta partida del amado Maestro, cuando Él vuelve al Padre, como dice, porque es el destino de los hombres, volver al Padre, ¿sí? El Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Que Jesús es ese Espíritu vivificante del que nos habló luego Pablo, ¿sí? El primer Adán fue alma viviente y Jesús es Espíritu vivificante. Entonces verlo así, que está previo a este destino final y con esta conmoción porque es un hombre como nosotros y ante este tipo de circunstancias él siente, Él se conmueve. Así es, ejemplo os he dado, dice Jesús, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado. Aquí la pregunta es si seguimos su ejemplo, ¿no? Es una pregunta puntual. ¿Seguimos el ejemplo de Jesús? O sea, nos amamos unos a los otros a tal punto que lavemos los pies de los otros. Vaya, ¿no? Ahí son preguntas que nos deja este pasaje. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor del que le envió. Jesús les está diciendo, no crean que por irse a lavar los pies, ustedes ahora son más importantes, unos son más importantes que los otros. No. Aquí cada uno, aquí todos somos iguales. Aquí estamos mostrando el amor, precisamente. Si hacen estas cosas, bienaventurados seráis si las hicieses. Perdón, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieses. Y aquí, no sé si lo ve Dubái, están 2 cosas, el saber las cosas y el hacer las cosas. Y es que de eso se trata el pasaje, de saber y de hacer, de que Él sea el maestro y el señor, o mejor, el señor y el maestro, que es como el orden correcto. Y es que, lo hablábamos antes, en la vida cristiana nos enseñamos mucho a saber cosas, ¿no? Entonces, no sabemos los versículos, no sabemos pasajes de la Biblia, no sabemos doctrina, no sabemos explicar muchas cosas, pero a veces nos falta hacerlas. Y creo que el pasaje nos invita precisamente a hacerlas. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesús hace una referencia a un salmo que es precisamente indica que dan pan a alguien y ese alguien luego sale y da una patada. Y ya no lo decía usted, Dubái, Jesús está conmovido por lo que está pasando, ¿no? Pero todo lo que está sucediendo está para que creáis que yo soy. Vuelve a aparecer aquí el tema del creer, ¿no?
O sea, todo lo que está sucediendo es para que crean que yo soy. O sea, el lavar los pies de los discípulos no es una enseñanza contradictoria a todo lo que Jesús ha hecho. Al contrario, es una señal más para saber quién es Él. Y esa parte termina: el que me recibe, el que recibe al que yo enviaré me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. O sea, esto se trata más de lo práctico, dice Jesús. Así como yo les he hecho, así ustedes lo van a hacer. Luego en el pasaje, Jesús está conmovido y habla acerca de quién le va a entregar. Allí hay una escena particular, Dubái, no sé si usted nos quiere hacer algún comentario sobre ella. Está un discípulo recostado en el pecho de Jesús. Ellos se miran entre ellos. ¿Quién será? ¿Quién le va a entregar? ¿Quién de nosotros va a hacer esto? ¿No? Entonces como que se lo preguntan a Jesús. Jesús da una señal, pero ellos no entienden la señal. ¿Qué podemos decir de este apartado, Dwight? Pues cuando ocurren los desastres, uno empieza a reconstruir qué fue lo que pasó. Porque cuando estaba la cena fresca, pues la comida allí, el impacto de ver al maestro con su palangana y su toalla secando, pues habían muchas cosas que escapaban de la comprensión. Y esta conversación estas palabras que Jesús decía, resultaron incomprendidas, ¿sí? Que él empezó a dar señas y a hablar con su traidor, ¿sí? Que no es solamente que le lava los pies, sino que luego empieza esta interlocución, este diálogo con su traidor, de lo que vas a hacer, hazlo más pronto, ¿sí? Nos señalan la causa como tal. El diablo se le metió al corazón, ¿sí? Así como sabe uno que cuando pasa algo, ya Judas lo habíamos visto con síntomas cuando estuvo en la cena anterior. La cena, vamos de cena en cena. Aquí esta cena, la cena anterior había sido en la casa de Lázaro y de María y de Marta, cuando vertieron el perfume a los pies del maestro, y que en ese caso Judas también fue protagonista ese día, porque dijo, ese desperdicio, tal. Aquí lo vemos y está en diálogo con su maestro, y Jesús, que está conmovido, está teniendo el diálogo con su traidor, fuera del alcance de la comprensión de ellos, que después de pasado el tiempo reconstruyen. Esto era así, nosotros no entendíamos, nosotros creíamos que estaba diciendo lo que hiciera la compra porque necesitábamos, como siempre, él se encargaba de las compras, ¿sí? Y nosotros creíamos que estaba aludiendo a eso, y mire, esas palabras se referían clarito a la traición que estaba cometiendo, la venta, todo el negocio, la negociación, cuando aquí está clarito, él estaba hablando con el traidor. Esa referencia a que lo entendieron después está muy presente en Juan. Hay varios pasajes de Juan donde dice, y ellos después entendieron que es reincidente en el pasaje. En el versículo 7, creo que yo lo pasé por alto, Jesús les dice, ustedes no comprenden ahora lo que yo estoy haciendo. Está hablando del acto de lavar los pies. Lo entenderán después, ¿no? Correcto. En respuesta a Pedro, lo entenderán después. La pregunta es si realmente entendemos nosotros ahora lo que Jesús hizo ese día. Yo personalmente creo que no. Sí, que a uno le hace falta entender eso, la dimensión del amor demostrado. Le comentaba a John que me acordaba de esa canción que es amor que es pan en la mesa, amor que mece la cuna, amor que de madrugada mece la cuna, amor que lava el uniforme para ir al colegio. Y hace alusión a todo ese amor que nos demuestran en la casa con esas pequeñas acciones, y que Jesús está demostrando en una cena con esas acciones, esas pequeñas acciones que son tan significativas y que quedan ahí grabadas en la mente. Amor del que lava los pies de sus discípulos. Amor del que lava nuestros pies. Amor del que nos salva. Sin haber hecho nada, porque es que no hemos hecho absolutamente nada, todo ha sido por gracia. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para pedir a otros algo?
No, la medida es igual. Jesús nos está pidiendo que nos amemos unos a los otros como Él nos ha amado. Y ese es el tema precisamente de la porción que sigue. Voy a ser glorificado. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Dios se glorificará en Él. Enseguida lo glorificará. Hijitos, el término hijitos, aquí personal, Jesús es maestro, pero también es padre de ellos, hijitos. Aún estaré un poco con ustedes, me buscarán, pero como les dije a los judíos, ya a donde voy a ir, ustedes no podrán ir. Un mandamiento nuevo os doy. En ese contexto, habiendo sucedido el lavamiento de los pies, estando en la cena, Jesús se levanta, lava los pies de sus discípulos, sucede lo de Judas, están comiendo, Jesús les dice, yo voy a ir a un lugar donde ustedes no pueden ir, y un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros, y la medida como yo os he amado. Y repite para que les quede claro, que también os améis unos a los otros. Es que aquí vemos como que esos dos extremos, todo es extremo. El amor de Jesús es extremo, pero es tan glorioso porque uno lee muy rápido la palabra glorioso. El capítulo pasado lo destinamos mucho a esa énfasis sobre esa palabra. Aquí nos vuelve a aparecer porque no nos pintan, en eso difiere mucho de la imagen que estoy proponiendo de lo del volcán, de que hay un desastre. No, esto es la cercanía de la gloria, no del desastre. El inicio de una gloria maravillosa, ¿sí? La gloria de este evangelio, la gloria de Jesús, muy glorioso y muy humano. Las dos cosas en sus dos extremos. Tanta gloria porque Él vuelve al Padre y toda esta limitación de su cuerpo iba a desaparecer. Ya Jesús no tendría más las necesidades que tenemos nosotros cuando estamos en este peregrinar de nuestros pocos días. Cuando vayamos al Padre no tendremos necesidad de las cosas como el agua, como lavarnos los pies porque se nos empolven, ya no. Eso no tiene sentido, es ahora, que como todas las películas. O sea, ay, si yo hubiera sabido que tenía este destino así, hubiera estado más tiempo con mi familia, hubiera estado más... No, aquí se ha aprovechado bien el tiempo, se ha estado con los discípulos, se ha lavado los pies de ellos, se ha estado muy cerquita. Se ha lavado, como decía usted, no solo los pies, porque usted mencionaba hace un rato, decía, es que la palabra que les he dicho los ha lavado ya, ustedes están limpios. ¿Por qué Pedro me pide que le lave todo el cuerpo? No hace falta. Mi palabra le ha lavado el resto del cuerpo, el resto de su ser. Jesús, en ese contexto, o sea, Jesús va a ser crucificado, sabe qué es lo que va a pasar, porque a él nada lo coge desprevenido. Se siente conmovido por la traición y les da el mandamiento de que se amen. Pensemos qué cantidad de mandamientos les pudo haber dado en ese momento. Sigan mi legado, vayan y anuncien a otros, resuciten a los muertos, multipliquen panes, caminen sobre el mar, peleen con los fariseos, transformen la ley, tómense el reino, saquen a los romanos. O sea, es que la lista es infinita. Manejen los presupuestos de esta manera. Miren lo que yo he hecho. Miren cómo he manejado la tesorería. O sea, la lista es infinita. La lista es infinita. Sí, todas las recomendaciones. Vayan a las fiestas y tomen vino o multipliquen el vino en las bodas. Háganle caso a... Bueno, todo lo que ha pasado. Y no les dice eso. Les habla tan sencillo. Ámense unos a los otros. La medida del amor, como yo los he amado. Y les hace una frase que es brillante. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. O sea, ¿quieren que los demás se enteren que ustedes son mis discípulos? Si tuviesen amor los unos con los otros. O sea, el testimonio más grande del cristianismo es el amor. Ni más ni menos. Y el amor como Él nos ha amado. Es que alguno diría, es que vino a fundar una religión. El amor.
Es el amor. El amor. Es algo... Es el amor lo que está estableciendo como único identificador de este movimiento, de esta gloria. Lo que se vive es el amor. El amor. Lo que se vive en el pasaje es el principio de una historia que va a cerrar con amor. Otra vez yo estoy dañando las historias y estoy dañando los finales. Estoy haciendo spoilers. Pedro se levanta y le dice: ¿a dónde vas a ir? Yo pondré mi vida por ti. Y Jesús le dice: que tú vas a poner tu vida por mí. Que tú la vas a poner por mí. Hombre, de cierto os digo que el gallo no cantará y ya me habrán negado 3 veces. O sea, si está conmovido por Judas, ahora también se lo dice a Pedro: hombre, ¿usted me va a negar? El cierre de esa historia que comienza aquí, con este anuncio, usted me va a negar, es un ejemplo también de lo que significa amar hasta el fin. Pero esa historia nos la cuenta Juan al final de su evangelio y ya llegaremos allí y lo podremos revisar. Pero hemos llegado al final y el tiempo se nos ha ido. Pero yo quisiera cerrar con un pasaje que está en 1 de Juan 3:18, que condensa mucho de lo que ha dicho Jesús. En 1 de Juan, la recomendación del apóstol es: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y eso es un consejo maravilloso que nos queda a todos nosotros. De este pasaje, precisamente, un pasaje previo a la crucifixión, un pasaje donde hay intimidad con sus discípulos, un pasaje en torno a la comida, un pasaje en torno a la mesa, Jesús demuestra su amor, porque los amaba hasta el fin. Y sus recomendaciones es a que nos amemos los unos a los otros, que sigamos su ejemplo, así como Él nos ha amado. Así que creo que de esta manera podemos ir cerrando esta conversación. Dwight, no sé si se tenga alguna palabra de cierre. Esta invitación hace eco en cada... quiero tener grabadas en mi mente todas las reacciones, ¿sí? Esas cosas que no entiendo ahora y que espero entender mañana, así sea. Quiero entenderlo hoy, ¿sí? Pero es el amor demostrado. Quiero meterme en esta organización del amor. Porque a veces tenemos muchas de las objeciones con respecto a todo lo religioso es: ay, a mí me gusta Dios, pero no me gusta la iglesia. Es que no estamos hablando de pertenecer a una organización con tal rótulo, sino a la demostración universal del amor, que es súper práctica. De acuerdo. A veces nos imaginamos esto del cristianismo espiritualoide, por allá arriba, y no, es mucho más abajo. Y la invitación de Jesús es a que seamos nosotros y que sigamos su ejemplo. Que nos amemos. A mí me encantó esa palabra que usted acuñó, el espiritualoide. Porque los que hemos visto películas, el androide es la imagen de alguien que pretende ser humano, pero no lo es. Y aquí el espiritualoide, alguien que pretende fingir o emular un cristianismo espiritualoide. Por allá, fuera de lo humano. Allá arriba, en lo alto, ¿no? Como que usted no está para eso. Jesús dice todo lo contrario. Aquí lo importante precisamente es regresar a lo básico, regresar a lo que somos, regresar al amor, así como yo los he amado. ¿Quieren que los demás sepan que ustedes son mis discípulos? Ámense los unos a los otros. Creo que nos vamos con esa tarea, Dwight, de amar. Ahora, el amor, también hay que decirlo, el amor se manifiesta con justicia, el amor se manifiesta con misericordia, el amor se manifiesta con gracia, con verdad. El amor se manifiesta con enseñanza, con corrección. O sea, con gestos. Claro, Pedro fue y le dijo: voy a dar mi vida por ti. Y Jesús, que lo amaba hasta el fin, le dijo: ¿cuál? Si me vas a negar. ¿Ve? Y a Judas le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto.
y también le lavó los pies. O sea, no es un amor romanticón, es un amor divino, que es muy diferente. No es el amor de las películas de Hollywood, es el amor de Dios. Me viene a la mente el amor que a veces el padre tiene que tener con el hijo, que sabe que hay ciertas decisiones que va a tomar que no son de su agrado, pero a pesar de ello... Y el hijo después entiende, dice Jesús, después lo entenderán. Y uno después, ay, oiga, sí, vea, esto pasó por esto, y sí, así tenía que pasar. Cualquier día podemos volver al Padre. Claro. Hay que estar demostrando el amor continuamente porque en cualquier momento nos llaman a nosotros. Vaya, qué buena llamada de atención. Hemos llegado al final de este episodio, se nos ha ido un poco el tiempo, pero hemos tratado de resumir en 40 minutos una conversación de hora y media y un poquito más. Pero bueno, les enviamos un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes. Nos encontramos dentro de 8 días, próximo viernes en las horas de la mañana, y seguimos estudiando, seguimos conversando acerca de Juan. Juan capítulo 14. Ya seguiremos en esta recta final del ministerio de Jesús según el Evangelio de Juan. Sin más, nos despedimos deseando que Dios los bendiga mucho y enviándoles un saludo desde Mollina, Andalucía, España, y también desde Málaga, Andalucía, España. bendiciones a todos.